El siguiente es un podcast de entrevistas, sin libreto, sin presiones, sin apuros, donde nos olvidamos los prejuicios para escuchar historias. Ahora, vos confía. La primera pregunta siempre me surge cuando hablo con alguien que le gusta el fútbol o que tiene el mismo problema más o menos que tengo yo. Creo que vos estás más tranquilo ahora con el fútbol. ¿Con la edad te fue bajando la locura Sí, con el fútbol o no? sí. En realidad lo que me bajó la locura fue cuando estudié periodismo deportivo. O Ahí sea, me cambió. yo pensaba que había un montón de cosas, veo que hay muchas que no. ¿Estudiaste periodismo deportivo? Claro, cuando terminé el secundario, eh, estudié periodismo deportivo y tenía 18 años. A los 22 me recibí y trabajé 2 años en el diario Le, digamos, que en el momento era como Fuiste el famoso pasante de importante. Olé. Exactamente. Ahí conocí, bueno, muchos chicos que hoy están en los medios. Luciano Rubinska trabajaba conmigo, Joaquín Cabana, Ezequiel Martínez, bueno, muchos chicos que hoy están en los distintos medios. Trabajábamos como pasantes en Arte Gráfica Sociedad Anónima, que era de Clarín, y en el diario. Yo arranqué cubriendo el ascenso. Me acuerdo que mi primer partido fue Argentinos de Quilmes, no sé con quién, y hacía todo el sur. Eso fue el primer año de contrato. Y el segundo año nos renovaron a 6 chicos. Éramos como 80 que laburamos, cubríamos todos los partidos del ascenso. Y nos propusieron a 6 renovar contrato y ya trabajar todos los días. Primero comencé los fines de semana. Y ahí ya nos quedamos laburando todos los días. Y hacíamos partidos del interior, del Federal A, del Federal Era B, todo gráfica. O sea, todo ustedes en gráfico. escrito. Nosotros ya teníamos las crónicas hechas 20 minutos antes que termine el partido. Eso siempre lo sospeché. Porque el Sobre todo corresponsal... con el Claro, puntaje que era al final, tenía un 8 un jugador y al final sí. lo habían echado al final. Y yo decía, esto está raro. A nosotros nos decía, Beto Tisinovich era el jefe del área de ascenso, y siempre había que buscarle un foco al partido. Era la característica del diario. Vos le buscabas el foco y a partir de eso contabas el partido. No era una crónica con cierto orden temporal de lo que sucedía en el evento, sino tenía que ver con un foco que vos pudieras encontrarle al partido. Me acuerdo, me tocó cubrir una vez Chicago con Huracán y Y el foco eran las trompadas. sí, Sí. terminó todos a las piñas, y me acuerdo que titulé Rosca de Pascua porque creo que faltaban 2 días para las Pascuas. Entonces el foco había que encontrarlo así. Y cada uno tenía como eh, su expertise en estas cuestiones, no me acuerdo. Yo por ahí aportaba muchos títulos. Teníamos Joaquín, por él redactaba rápido, armaba crónicas rápido. Nosotros teníamos un sistema que, me acuerdo, apretábamos F5 y justificábamos texto. Y te faltaban por ahí 500 caracteres o te habías pasado. Generalmente te faltaban y había que cerrar un horario determinado. Entonces, Claro, ustedes lo hacían para el diario que salía al otro al día. otro día. Y en esa época la tirada del diario Lera era importante. Entonces había que terminar, y por el partido del Federal A arrancaba algunos a las 10, no sé, 9:30, terminaba 11:30. Entonces antes de que termine el partido ya teníamos cerrada la crónica. Claro. Salvo que nos metían un gol en el último minuto y nos queríamos morir, porque por ahí de un 0-0 Cambiaba, claro. cambiaba. Empate clavado y había terminado 2-0. Exactamente. Y eso teníamos una gimnasia. Yo lo miro ahora en el tiempo. Teníamos una gimnasia, ese equipo que trabajaba en ascenso, increíble. Porque yo pienso ahora lo que hacíamos. Imagínate que mirábamos, no sé, 20 partidos por semana. Una locura. Y ya teníamos una gimnasia para escribir, para titular, para publicar, impresionante. Y esto Y ahí me fue. decías que fue una de las cosas que te empezó a cambiar Sí, la manera de ver el fútbol. sí, ya empecé a conocer. Le ves los hilos un poco. Claro, cómo funcionaban las cuestiones, nada, incluso dentro del periodismo, no es solo cómo funcionaba el ambiente, digamos. Y ya no me sentía cómodo, no me sentía que era mi lugar,
como, nada, había mucha competencia. En el periodismo, Sí. ¿no? En esa época venía Carlitos Tevez, la época de Carlitos Tevez, y yo me acuerdo Pásame, si querés. la dupla que tuvo una vez Deportivo Español, una dupla técnica, ¿no? Sí. Tenían un boliche y nos querían llevar, ¿viste? Nada, como para tenerlos como aliados. Mirá, digo, esto como algo micro, digamos, éramos pasantes de un diario. Imagínate, yo lo pensaba en otras escalas. Nada, ver caminar a Mauricio Macri por la redacción. Sí, tan directo era. Sí. Macri, Sí. presidente de Boca. Presidente de Boca. Y después pasar para Clarín directamente. Nada, muchas cosas que empezás a ver y a entender. Y bueno, en mi caso preferí alejarme. No obstante eso, cuando me recibí, claro, ya no podíamos ser más pasantes. Entonces ahí se desataba una disyuntiva para el diario. Y a mí me propusieron quedarme trabajando, pero como corresponsal en Rosario. Me decían, vos te tenés que ir a Rosario. Me agarró el Pato Trasmonte, un prosecretario, y me dijo eso. Y yo no quise saber nada, porque en ese momento había ascendido Tiro Federal a primera, Argentino de Rosario estaba en la B Nacional. ¿Año? Y no sé, y yo te digo, entré en el diario 2003 hasta el 2005 estuve. Ok. Ahí. Y bueno, ahí cuando me recibo, ya, bueno, no acepto esto y Gustavo Gravia, un periodista que es un compañero, me recomienda para trabajar en el diario Perfil, que abría los domingos. Que de hecho varios se fueron de ahí de Olea Perfil, sí, ¿no? Por lo que muchos. Y ahí Perfil lo que hizo fue hacer pruebas en 3 tandas. 3 tandas de periodistas. Y cuando yo estuve en la segunda. Y claro, los editores de deporte no estaban todavía contratados. Entonces me mandaron a hacer espectáculos. No sabía tampoco eso. Claro, y yo tenía ganas de trabajar. No sé, necesitaba trabajar. Y me puse a hacer espectáculos. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el editor, ¿viste? Y yo le llevaba, me decía, bueno, pero pongan nota. Y yo le llevaba nota, iba, las hacía, las escribía. Y me decía, no, ya no haga más nada porque ya sé cómo escribí, ya está bien. Yo digo, bueno, vos decime. No, está bien, me dice, quédate tranquilo. Bueno, y después venía la tercera tanda de prueba. Y ahí había muchos compañeros, entre ellos Joaquín Cabana, que estaban en esa. Y un día me llaman y me dicen, mirá, Diego, están los editores de deporte y se van a quedar con los mejorcitos de la tercera camada, si no conocen a lo de la segunda y la tercera. Claro. Y aún así yo sé que estás en la lista. Y uy, bueno, qué macana. Entonces me contacto con el editor de espectáculos. Decirle, bueno, che, mirá que estoy acá, hola. Y me dijo, mirá, me aparecieron 2 perfiles con una agenda de espectáculos increíble, así que no te vamos a tener en cuenta. Y me quedé sin trabajo, sin poder ingresar. Y ahí dije, bueno, no es por acá. Y ahí directamente periodismo. Nunca más. No. Ahí ya empecé con otras cuestiones, con militancia política y con otras cosas que me agradaban bastante más. Y bueno, mi camino después fue para otro lado. Bien, pero bueno, yo te voy ahí de lo que me vas diciendo, voy agarrando. Hay cosas que conozco y hay cosas que no tanto. Lo de periodista de espectáculo no la tenía. No, esa parte me faltaba. No la contás un montón tampoco. No. Porque lo único que logré fue en un lanzamiento de perfume de Carolina Herrera que me habían mandado a cubrir. Me enteré que esta chica, como encima soy malísimo, pero Caramelito estaba embarazada. No me sale el nombre. La chica esta que hacía de Caramelito. Caramelito Carrizo. Claro. La hermana del baterista, de Martín Carrizo. Exacto. Eso fue lo único que logré. Tu momento tu único chimento. Del área de espectáculo. Es difícil también, porque muy difícil. Es un periodismo
raro. Es como... Sí, es como, nosotros teníamos otro tipo de gimnasia para hacer periodismo, que tenía que ver con estar en una redacción, escribir, cubrir eventos deportivos, entrevistar, hacer previas, armábamos focos, nos hacíamos focos de partido, jugaba Tigre Platense, me acuerdo una vez con Caruso Lombardi, lo subimos arriba de un coche, Caruso iba gritando, el técnico de Platense era Tete Quirós, y se iban, un folclore, ¿viste? Sí, armábamos toda la previa, hacíamos fotos, no sé, me acuerdo una vez con el Chavo Lema, el 9 de Tristán Suárez, una máquina hace goles. Lo llevamos al obelisco, le hacíamos señalar el obelisco y poníamos derecho a la punta. Todas Era muy olé. muy- Muy olé. O antes, el Deportivo de Clarín también era como el que salía Sí. los domingos. ¿Te acordás que salía solo los Sí. domingos? Me contaba- No, perdón, los lunes. Salía los lunes a la mañana. El Deportivo de Clarín. No me acuerdo. Pero Será tenía, tipo los nunca lunes. tuvo el mismo tinte que Olé. Olé era, aparte, el diario, ya de por sí, pensar en algo deportivo que era todos los días, tenés que llenar un montón de información que a veces no es que hay no sí. pasa tanto un miércoles a la tarde Sí. y lo tenés que hacer, tiene que haber. Sí, me acuerdo de los compañeros más que habían ingresado el fin de los 90 al diario Olé, Martincito Blotto, un amigo. Ellos me decían que los subtítulos de la foto eran larga los postres, a Chilaver, digamos, era mucho más burdo el diario todavía. Sí, yo me acuerdo alguno de que hoy no se puede, es imposible, ¿no? Pero al Destino del Bambino, me acuerdo. Claro. Había puesto todos juveniles en un partido. Sí, a eso Sí, no, bueno, era otra época en general, Claro. no era solo, pero sí. buscaban el un diario era impacto poco, sí, era diferente. uno de los primeros que iba al hueso. Después de un giro y fue un poco más, buscó creatividad siempre en el foco de los eventos, en las entrevistas, en las previas, pero no tan agresivo o con ese tinte que tenía a fines de los 90. Y vos me decías, yo te pregunté al principio cómo estaba Independiente, ¿no? Porque no sé si lo nombré, soy hincha Independiente. Soy Siempre hincha. fuiste Independiente de chiquito. Siempre. Como tiene que ser, digamos, un hincha, está perfecto. Sí. Vos me decías, bueno, lo primero que me cambió fue entrar y ver el periodismo un poco como era. ¿No dejaste ir a la cancha nunca o tuviste momentos de... Sí. ¿Dejaste? Tuve épocas que dejé de ir a la cancha, que estaba desencantado con todo, me parecía todo un circo, todo un show, todo arreglado. ¿Y por qué se vuelve? Te lo pregunto ya casi... Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, viste que tenés momentos. Hay momentos que estás momentos donde te alejas. Yo hoy estoy muy yendo a todos lados de nuevo, dentro de lo que se puede. Tuve momentos donde me alejé también lo mismo. Y no puedo... Me lo preguntan, gente que capaz no es tan futbolera. Si dudás de todo, si ya sabés que hay un montón de cosas, ya sabés que hay partidos que vas a perder o que están muy probablemente pierdas, partidos que no... Sí. ¿Por qué seguís yendo? Yo estoy en el colectivo y no pienso Claro. no, me olvido absolutamente de todo lo que sé por afuera. ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué volvés vos? No, claro, te puedo decir mi pequeña experiencia, no sé por qué se vuelve, pero una de las cuestiones es cuando vos lográs una distancia óptima y lo ves desde otro lugar y bueno, hay cosas que la razón no va a entender de la pasión. Y bueno, y por eso uno vuelve al lugar donde es feliz, donde se olvida de sus cuestiones. Yo me acuerdo el día que mi viejo laburaba los domingos porque tenía una fábrica de pastas, entonces nunca íbamos a la cancha. Pero el día que vino la vieja Reynoso, que venía a usar la 10, casi emulando el reemplazo de Bocini, mi viejo me llevó a la cancha, ese día fuimos y me acuerdo cruzar por abajo de los 7 puentes, caminar con él, hablar de la vieja que venía a reemplazar al Bocha, y bueno, y todo eso está en la memoria, y bueno, entonces indefectiblemente hay algo ahí que tiene que ver con tu historia, con la pasión, con la familia, con un montón de cuestiones que hace que vuelvas. Creo. Hoy estás yendo. Sí, hoy estás sí. En un momento de sí. Sí. Y hay algo que a mí me sorprende bastante porque yo tengo no un dicho, pero algo que trato de hacer, que es no conocer a la gente que admirás mucho, ¿viste?
ídolo es una palabra fuerte, yo no tengo ídolos, pero sí, viste, cuando decís, bueno, los lugares donde vos tenés idealizado, no veas Sí. el backstage, no veas tras bambalina de esto, sea un lugar de rock, una banda, viste, a mí tuve la suerte de cuando decidí meterme y conocer, por ahora vengo bien, pero me ha pasado de, che, ¿no lo querés conocer a tal? No quiero nombrar por las dudas, ¿no? Pero a Sí, un sí. futbolista emblemático, no. No, porque yo lo tengo realmente allá, ¿viste? No quiero darme cuenta, ¿viste? No sé, no quiero darme cuenta de voto a mi ley. No quiero. Claro. Entonces digo, no, mejor no. Y no solo con personas, sino con lugares. Y vos te metiste en Independiente a laburar. Sí. Sí, es otro paso en el que yo diría, no, para mantener mi fanatismo yo no quiero. Bueno, San Lorenzo igual es inentrable, ¿no? Me asustaría un montón, pero si me ofrecen, y la verdad que yo no sé si es como algo más para decir, bueno, voy a terminar sin ir a la cancha, que es lo único que, viste, que te da Sí. esa alegría, que vos decís, es lo que más disfruto y no me quiero meter. Vos, sin embargo, fuiste Sí, lleno y fue el momento donde peor la pasé cuando con me el metí club, en el digamos. club. Porque yo estuve del 2019 hasta el 2023, 4 años, y la pasé muy mal. Porque a mí me duele Independiente. Yo iba al predio de Domínico y veía que alguien se llevaba una pechera y lo paraba. O no sé, o veía una cancha rota y iba a hablar y todo así, digamos, porque es tu club, vos sos socio. No concebís que alguien pueda obtener un rédito, generalmente siempre es económico, a través del club. A mí no me entra en la cabeza eso. Entonces ahí la pasé mal, porque empecé a ver cosas, empecé a ver cómo estaba el predio, empecé a ver cómo se descuidaba al fútbol infantil, al fútbol juvenil. Vos encima trabajabas Claro. con los chicos, fútbol juvenil. Sí, bueno, si querés recuperamos. Después de toda la etapa Sí, dale, vos. de periodismo, Sí. yo empiezo a participar con los jóvenes K. ¿No? En ese momento me acuerdo que organizamos los primeros 100 días de Néstor Kirchner. Claro, 2005 me decís, más o menos. Claro, sí, 2004, 2005, 2005 ya. Ya esto fue 2005, sí. Fines del 2005, casi principio del 2006. Y no me acuerdo si los 100 o los 1000 ahora que lo estoy pensando. No, los 1000 no puede ser. Bueno, no me acuerdo. Pero nos juntamos en la casa de Santa Cruz, pibes jóvenes, que nos empezaba a convocar la propuesta que traía Néstor Kirchner y empezamos a participar. Imagínate que yo tengo 42. Cuando tenía 18, 19, 2001, no se hablaba de política. No, bueno, veníamos de los 90. 90, no te metas, no, esto está todo mal, o sea, por ahí no es. Y después me di cuenta que no, al contrario, hay que debatir, hay que involucrarse y poder hablar de política, que no tiene nada de malo, todo lo contrario, es una herramienta de transformación. Después, si hay intérpretes que la utilizan para otra cosa, bueno, es harina de otro costal. Claro. Pero para los que participamos es una herramienta de transformación y por eso el involucramiento es algo positivo. ¿Y cómo entraste? ¿Cómo No, es que te llega? llegué. ¿Estabas en algún Sí, grupo? empecé a trabajar en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ahí me comentó un compañero de trabajo, che, mirá, estamos juntándonos los miércoles. Sí, bueno, y empecé a ir y me encontré con pibes de mi edad o un poquito más grandes que estaban pensando un país distinto, un país donde podíamos participar, digamos, algo tan simple como es. Y entonces, bueno, decidí estudiar la licenciatura en trabajo social. Yo ya tenía una mirada. Trabajabas en el ministerio, sí. Y a partir de ahí empezaste. Claro, empecé en recursos humanos, más en el área de comunicación, y después terminé, bueno,
empecé a estudiar la licenciatura en trabajo social y terminé trabajando en distintos programas sociales, digamos. Entonces, bueno, y ahí tuvo un giro importante en cuanto a qué es lo que a mí me gustaba hacer. Y cuando empecé a revisar mis años en Olé, mis años como estudiante de periodismo deportivo, encontré que cada entrevista que hice siempre buscaba la historia de la persona, buscaba otra cosa, no tanto qué pasaba con el partido o los 90 minutos. Entonces, bueno, dije, che, pero claro, yo entrevisté a Juan Barbas, el chico que estaba por ser vendido al exterior y bueno, y salió a robar y terminó con una condena de 8 años, con una pulsera. Bueno, todo eso me gustaba conocer, la historia de la persona, qué había pasado, qué no había pasado. No tanto el partido o el evento deportivo. Y eso te diste cuenta Y después cuando empecé a revisar también, che, pero ¿cómo pasé a pensar lo social viniendo del periodismo deportivo? Y bueno, y encontré un montón de cosas que se unían, que se linkeaban. Llegó un momento donde, claro, intenté linkear lo social, el trabajo social, con el fútbol. Y ahí empecé a pensar en proyectos de intervención en el fútbol formativo. Y bueno, y ahí empezó un recorrido. En el 2019 empecé a trabajar en Independiente. A partir de una desde situación. que habías empezado a estudiar, había pasado 14 años, casi 15 años. Sí, había pasado, digo, ahí yo había transitado por los programas sociales del ministerio. Me tocó trabajar en el Ellas Hacen, que fue un programa pensado para mujeres en situación de violencia, con una propuesta de formación y capacitación, pero anclada en los territorios, con una mirada de construcción colectiva. Todo eso me interesó muchísimo, ver mujeres que estaban atravesadas por situaciones de violencia, que terminaban estudiando en la universidad. Todos esos procesos los acompañábamos, los trabajábamos y fui cambiando de territorio. He trabajado en Quilmes, he trabajado en zona sur de Cava, entonces bueno, y distintos programas. Uno fue el Ellas Hacen, después estuve en el tren sanitario recorriendo todo el país, acercando las políticas públicas que en ese momento había, se pensaba, se planificaba. Y siempre digo algo, vos podés estar de acuerdo o te puede seducir la postura o la mirada que tuvo Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social o no. Puede que no estés de acuerdo, pero sí había una idea de desarrollo y distintos planes y programas que iban en esa dirección. O sea, estaba planificado. Después, había una idea y se hacía. Eso. Después podías no estar de acuerdo con la idea. Claro, después te podías decir sí, podías decir no, podías decir lo que a vos se te ocurra. Yo eso no lo volví a ver más en el ministerio. Nunca supe cuál era la idea de desarrollo de Stanley, nunca supe cuál era la idea de desarrollo de... Bueno, incluso cuando pasó Zabaleta, nunca supe cuál era la idea de desarrollo cuando pasó Petovelo. No tengo ni idea cuál, no la explican, no las ponen y no hay políticas públicas que acompañen eso que conciben como por dónde tiene que ir el desarrollo social. Entonces, bueno, me quedó como un gran recuerdo de esa época del ministerio. Y hay algo, ahora volvemos, no me voy a perder el hilo, ahora volvemos a Independiente, pero justo nombraste algo que era que vos tenías 20 años, 20 y pico, cuando te uniste capaz a participar, a participar políticamente, sí. que es medio una edad donde es imposible que no tengas cosas para decir, ¿viste? Que es esa edad donde todo te huye y es... ¿Cómo ves hoy, desde tu mirada, esa misma juventud? Porque en eso que vos decís, bueno, nosotros es como que íbamos muy para acá y en ese momento estaba Néstor y el kirchnerismo era como algo que empujaba a hagamos y vemos. Hoy parece como que la idea es otra y capaz alguien de 19 años
está como con otra visión de lo social. Yo trato como de mezclarte todo, porque es también a lo que vos te dedicas, pero justo social es una palabra que hoy hace un ruido, ¿viste? Está todo como lo individual, parece que ganó. No sé si definitivamente, pero ¿cómo ves vos? Sí, digamos, a mí no me gusta el fanatismo, ni siquiera es que te voy a decir que el kirchnerismo, no te voy a hablar desde el fanatismo. Digamos, yo soy peronista, digamos, y un apasionado del primero y del segundo plan quinquenal, digamos. Ahí me parece que es muy rico lo que el peronismo eh, trajo y pudo empíricamente llevar adelante en el país, y a mí me convocó o me convoca a considerarme peronista por esa cuestión del 45 al 55. El kirchnerismo fue un momento histórico donde a mí me encontró con 20 años y me convocó a la participación. Y bueno, y es lo que generó los mecanismos para que los jóvenes en ese momento pudiéramos discutir, debatir e intentar formar parte de un frente político que llevara adelante un proyecto de país que nos representara. Ahora, para que un pibe hoy con 20 años no quiera participar o no tenga interés, o que crea que la meritocracia y el individualismo o alguna cuestión que pueda pegar en las redes y convertirlo en una persona adinerada, eso es responsabilidad de la política también. Yo miro para atrás y miro con autocrítica. Bueno, che, algo hicimos mal, habremos hecho mal para que después venga un avance y un retroceso de los derechos y un avance de la derecha. Bueno, qué cosa hay que revisar, qué ideas superadoras hay que traer. Esto también es importante para este momento. Y de qué manera vamos a convocar a estos pibes que hoy descreen, que hoy no les interesa. Digo, lo más fácil sería decir, ahora no les interesa y señalar al pibe o a la juventud. Y me parece que no es por ahí, sino es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que se interesen? ¿Qué pasó en el 2003, 2004, en esta época donde empecé a participar yo, donde no venía de una familia de tradición política? ¿Cómo me convocó un hijo de una clase trabajadora, un hijo de un laburante y una laburanta, y me interesó participar? Fui primera generación universitaria en mi familia. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con un contexto que me fagocitó eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hoy convocar a estos pibes que no descreen y entienden que no es a través de una construcción colectiva? No tengo la respuesta. No sé. Es que no sé si hay una. Claramente claro, no debe sé. ser más complejo, no sé. más parte. ¿Que está pasando eso? Sí, está Sí, pasando. el diagnóstico es un poco más sencillo que la respuesta. Sí, No se sabe. Y veremos con el devenir histórico qué va a pasar con esto que estamos viviendo hoy. Donde claramente hay un retroceso en ciertas conquistas que habíamos obtenido la clase trabajadora. Esto es innegable. Después podemos pensar un montón de cuestiones, podemos revisar, pero ciertas conquistas que conseguimos, que consiguió el pueblo, hoy están siendo avasalladas. Y ahora sí vuelvo, pero me interesaba mucho linkearlo con eso. Seguimos con la línea jóvenes porque habíamos quedado después de todo este proceso, vos seguías trabajando en el ministerio. Sí. Y empezaste a trabajar con los chicos en Independiente. Sí. ¿De dónde te surge? ¿Lo generaste vos el espacio? ¿Estaba y te metiste? ¿Cómo? No, había tenido algunas participaciones, venía como pensando, había viajado a Brasil y había conocido cómo trabajaba el Santos de Brasil, conocí a la colega Silvana Trevisan, intercambiamos algunas cuestiones y yo ya venía como craneando esa cuestión.
y me convoca Independiente. Me convoca Independiente por un psicólogo que me conocía a mí del barrio. Él hoy es el psicólogo del plantel profesional Independiente. Él creo que me linkeó a mí porque estaban buscando un trabajador social a partir de una situación de un jugador específico que había tenido un conflicto con la ley penal. Y bueno, me llamaron y me dijeron, mirá, nosotros lo queremos echar a la mierda, ¿no? Digo, mirá, si yo pienso igual que ustedes, no estaría sentado acá. Para mí siempre hay algo para hacer, siempre hay una posibilidad, obviamente que hay que Jugaba trabajar. en las inferiores, jugaba En la reserva. En la reserva ya. Y bueno, me dijeron, está bien. Y ahí empecé a trabajar con el pibe, la familia, la comunidad de pertenencia del pibe. Y bueno, para los que no conocen un poco cómo es nuestra intervención desde el trabajo social, nosotros tenemos una matrícula donde hacemos informes socioambientales o informes sociales, depende del objetivo que tenga, donde intentamos reconstruir la historia, intentamos ver cuáles son las condiciones habitacionales de esa persona, intentamos ver cuál es la situación socioeconómica, intentamos ver cuáles son los grupos de pertenencia que tenía ese pibe, cómo era la vinculación con su familia, cómo era la vinculación con las instituciones del barrio, cómo estaba representado simbólicamente por ese espacio territorial. A partir de ese conocimiento, formulamos un plan de acción para que pudiera solventar, digamos, sortear estos obstáculos que lo tenían o lo tiene a una persona de alguna manera, no sé, con algún inconveniente para el pleno desarrollo, y tratamos de acompañar desde ese lugar. Esa es la diferencia que tenemos con el psicólogo, ¿no? El psicólogo trabaja por ahí clínicamente. Trabaja en un espacio clínico, en un consultorio, y la persona expone o no lo que quiere y trabajan desde la estructura psíquica del sujeto. Nosotros tratamos de situar al sujeto en el contexto. Esa es la gran diferencia. Lo situamos en el contexto. Ese pibe en su barrio, con su familia, con sus relaciones, con su simbolismo, con todo eso, y ahí empezamos a pensar una intervención. A partir de este jugador empecé a proponer la creación de un departamento social en el club. Y lo fui impulsando como pude y ampliando mi trabajo. Entonces eran con los jugadores del fútbol infantil, con los jugadores del fútbol juvenil, y empezaron a aparecer ciertas situaciones, si se quiere, entre comillas, de éxito. Por ejemplo, no sé, me acuerdo en la casa de un pibe que el pibe había bajado mucho su rendimiento y todas las noches se hablaba de la vivienda, ¿no? Que si la arreglamos, si no la arreglamos, un tema de la familia. ¿Por qué se hablaba de esto? Porque era una vivienda social que la habían cambiado con otra familia que había tenido una adjudicación también de una vivienda social, la habían cambiado por un conflicto barrial. Entonces no sabían si era su vivienda, no era su vivienda, la arreglamos, no la arreglamos, mirá si la arreglamos. Y no la tenemos más, claro, venía por ahí. Todo eso era una discusión y un tema en la familia en la cena familiar de ese pibe. Claro, y el pibe el otro día tenía que ir a entrenar. Claro. Entonces, ¿de qué edad tenés más o menos? Y estábamos hablando de 16 años. Claro. Entonces me acuerdo que a partir de descubrir esto, fui al municipio, hicimos el cambio de titularidad de la vivienda social y se solucionó el problema. Y el pibe levantó su rendimiento. Entonces, ¿cómo se iba a enterar el coordinador del fútbol en un predio deportivo, claro, de lo que estaba pasando? Entonces, por eso digo, nuestro trabajo en el fútbol formativo es situar al sujeto en ese contexto. Y a partir de situarlo, bueno, ¿cómo lo ayudamos para tener una proyección de un deportista de alto rendimiento? ¿No? Porque ahí hay una diferenciación con el deporte social, o el deporte recreativo, o el deporte de inclusión. Si acá en ningún momento te olvidás que esto va a ser un trabajo, o ya lo es para los chicos, y que hay dinero de por medio y que todos quieren que ese pibe le vaya bien, porque al club se beneficia el pibe, la familia, el grupo representante, lo que sea. Pero bueno, hay alguien atrás, es como, no es solo... Claro, y a empezar a ver que
que tenía cierto efecto sobre el rendimiento deportivo, que es algo en el cual ponen la lupa los entrenadores, los coordinadores, el club, el rendimiento deportivo. Bueno, el rendimiento es una consecuencia de un montón de cuestiones. Claro, sí. Entonces, no es solo ir, correr, No. pegarle a la pelota cuando tenés 16 años, porque en un profesional, bueno, es como más esperable esa disociación. Decir, bueno, vos podés tener problemas en tu casa, pero podés cortar acá, ir a un chico de 16 años, no sé si menos, más jóvenes, pero es Sí. imposible pedirle. Mira, era fácil. Vos te acercabas cuando se hacía la pretemporada en el club y siempre 2 o 3 vomitaban por la exigencia. Claro. Y yo le decía, lo observaba, ¿no? Vomitaban agua. Ese chico no había cenado. Entonces un pibe que no cenó. ¿Cómo banca Claro, la qué pretemporada exigencia? encima que es una. Entonces, pará, porque vos podés tener al mejor preparador físico, podés tener al mejor coordinador, pero si no atendés que tenga una alimentación acorde al alto rendimiento, una familia contingente para adaptar un estilo de vida que acompañe a ese pibe, garantizarle la educación, el acceso a la salud y que pueda de alguna manera llevar adelante las presiones y la autoexigencia, y probablemente no llegue a consolidarse en el alto rendimiento. Y esa es la pregunta que yo traía al mundo del fútbol formativo. Y en ese sentido, en Argentina fui el pionero porque no había antecedentes de esto. No existía. ¿Hoy se sigue haciendo? Y ¿O hoy, ya no estás en el club? No, hoy no estoy, pero bueno, después terminé armando un proyecto para la pensión, para reformular la pensión y armar un centro de formación integral. Esa siempre fue mi idea. Y ahí convoqué y traje al club a un trabajador social, que hoy sigue trabajando en la pensión, Okay. con la pensión. No el laburo que hacía en ese momento, que era el fútbol juvenil y el fútbol infantil. Yo abarcaba todo. Donde había una familia que le pasaba algo, que tenía un inconveniente, yo iba. Ese era mi trabajo. Y también los técnicos y los profes empezaron a dar cuenta que había situaciones complejas que no sabían qué hacer. No tenían herramientas. Es que no sé si en un. Que tampoco eran sus competencias, ¿no? Digo, tenían la sabiduría y la inteligencia de derivar, que no es poco. Eso es un montón. Saber hasta dónde tenés las herramientas es un montón. Exactamente. Y la verdad que destaco mucho de toda esa gente que trabajó conmigo en ese momento, porque ante una dificultad derivaban. Entonces ahí podíamos trabajar de una manera interdisciplinaria y en función de mejorar la carrera de ese pibe en el alto rendimiento. ¿Y eso te cambió algo en vos como hincha? No, y me cambió que empecé a conocer la dinámica institucional, empecé a entender por qué nos había pasado ciertas cuestiones, empecé a entender cuáles eran los problemas que teníamos en el club, empecé a entender un montón de cuestiones, digamos, y también al ser socio y al estar tan presente en los predios, yo llevaba esa voz, la llevaba al centro de la sede. No, mirá, acá está pasando, o sea, acá tenemos que pensar algo. No podemos. Imagínate que a mí me tocó trabajar en la pandemia en el club. Fue un momento muy difícil. Digamos, ahí destaco el trabajo que me pidió Fernando Verón en ese momento, era el coordinador, de acompañar a cada pibe que transitaba por el contagio del COVID-19. Claro. Atender a la familia, a ver cómo están, hacer un seguimiento, empezar a ver, bueno, yo traía estas dudas, pará, los pibes no se conectan a los entrenamientos por Zoom, porque no tienen internet. Claro. No tienen un lugar donde hacerlo, les da vergüenza en algunos casos. Entonces, si no entendemos eso y decimos, el pibe no se conecta porque es un vago y no quiere entrenar, tenemos una mirada sesgada de la realidad. Entonces, yo traía esas preguntas y las ¿Y eso a vos presentaba. te lo contaban los chicos o cómo lo...? Porque si le da vergüenza, le va a dar vergüenza contártelo. Y yo trabajaba, por ejemplo, mucho con la empatía y la confianza del pibe. Yo jamás lo que un pibe venía y me decía,
lo trasladaba a las coordinaciones o al técnico. Porque yo sabía que probablemente repercutiera en que el sábado no juegue. Claro. Entonces, yo trabajaba sobre esa confianza que estaba depositando ese pibe en mí. Y lo ayudaba a intentar sortear esos obstáculos para que él pudiera desarrollarse. Obviamente que había cuestiones que por ahí sí, pidiéndole autorización al pibe, si ¿te parece que lo hablemos con el coordinador? Porque puedo pensar esto, puedo pensar lo otro. Si me decía que sí, avanzaba. Si me decía que no, no. Era sagrado eso. Y ahí me empecé a hacer... Los pibes sabían que... Sí, cuando entrás ya tenés otra... Me acuerdo, uno una vez me dijo sobre un profesional interviniente que le había comentado algo y al segundo entrenamiento fue a correr una pelota y el técnico le dijo... Le hizo un comentario sobre... Le dijo, dale, que después te quejas que no jugás los sábados, no sé qué. Algo que había hecho muy textual en un espacio con otro profesional. Entonces imagínate cómo... Sí, no confías más. No confías más. Y los pibes son muy inteligentes. ¿No? Siempre, saben todo lo que pasa ahí, cómo pasa. Entonces yo siempre cuidé la confianza para poder trabajar y poder intervenir y poder facilitarles herramientas para que pudieran prosperar, digamos. Así que ese fue mi trabajo en el club. Hasta el año 2023 que decidí interrumpir porque, bueno, no, ya estaba muy cansado. Habían sido años de esto que te digo. Yo salía con el coche a hacer entrevistas en el domicilio de cualquier pibe por cualquier lado. Me he ido hasta el interior de la provincia de Buenos Aires por una situación puntual. Los viáticos corrían por mi cuenta y así un montón de cuestiones, pero ya te digo, en mi caso soy socio y me interpelaban otras cuestiones. Entonces, bueno, todo ese involucramiento con el club me terminó haciendo daño, mal, estaba no quería hacer más nada. No quería hacer más nada. Cuando me vino a ver Juan Marconi, que había sido vicepresidente electo, yo le dije, Juan, lo único que te pido es traer a alguien que continúe este trabajo, porque no me gustaría que quede acá. Que quede la nada. Nosotros, Independiente, había todo un circuito de pensiones externas. Cuando yo un día pregunté, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay? No, pensiones externas. ¿Pero qué es eso? ¿Quiénes están ahí? No sabemos nada. Yo me fui a recorrer todas las pensiones externas, generé vínculos eran privadas, para tener control sobre los pibes. ¿Qué pasaba con estos pibes ahí afuera? Porque son todos menores. Todos menores de edad. Claro. Y lejos de la familia. Lejos de la familia. Y ahí había un 60% que no iba a la escuela de los pibes. Claro, no controlaba a nadie, ¿no? Claro. Iban a jugar. Cuando me fui, un 12% no estaba escolarizado. Entonces, bueno, yo dejé indicadores de que había un impacto sobre el trabajo que se hacía en el fútbol formativo y quería que alguien lo continuara. Bueno, me convencieron y estuve un par de meses más, pero no pude sostenerlo, ni lo iba a poder sostener porque ya estaba muy cansado. Y ahí en ese momento me alejé bastante del club. Como hincha, digamos, separaste de nuevo. Hasta que volví a tener una distancia óptima y ahora estoy de vuelta con ganas de que llegue el domingo a la cancha, todo lo que nos pasa a los futboleros, ¿no? De todo lo que nombraste, cada vez que hablaste de algo que era trabajo, o trabajo rentado, yo tengo mis propios conflictos con la definición de trabajo, pero vamos a hablar de trabajo rentado, se te nota como que disfrutás siempre de lo que te toca trabajar o de lo que elegís trabajar, o incluso de lo... Sí, te toca, me parece que es una buena definición, porque cuando hablabas de lo del periodista de espectáculo y todo, igual lo tenés como un recuerdo de que en el momento lo disfrutaste. ¿Trabajaste de algo en algún momento que no lo disfrutaste? O la pregunta sería, ¿el camino es disfrutar igual porque es tu manera de decir, bueno, yo, aunque esto capaz que no, le voy a encontrar la manera de disfrutarlo? ¿O siempre elegiste o pudiste elegir trabajos que disfrutes? ¿Cuál sería el de los dos caminos?
No, Omití mitad, capaz la pregunta es una pavada. sí, no, elegí siempre en función de de lo que me gustaba. Nunca tuve, por suerte, la necesidad de tomar un trabajo que no me iba a gustar. Eso siempre lo tuve claro. Después trabajé en la fábrica de pasta con mi viejo desde los 15 años hasta que empecé, no, hasta que mi viejo se jubiló, siempre lo ayudé, digamos, siempre trabajé ahí físicamente. Pero bueno, todo lo que fue fuera de ese entorno familiar, de ese emprendimiento familiar, siempre traté de hacer lo que me gustaba. En su momento fue el periodismo y que me ha dado muchas herramientas para después seguir con lo que fue la licenciatura en trabajo social. Después me interesé mucho por la docencia, actualmente soy docente. Y todo lo hago como con mucha pasión e interés. Digamos, no lo hago por cumplir un horario o cumplir una función y tener un ingreso. Nunca lo pensé de ese lugar, aún en contextos adversos, donde la capacidad de elección se reduce, siempre pensando en eso. Y me considero bastante inquieto y cuando en un trabajo, me pasa esto en el ministerio, en un programa, ya había conocido todo, me iba. Quería otra cosa, un desafío nuevo. ¿No? Entonces, ¿qué me decían? Che, pero trabajaste 20 años en el ministerio y pasaste por... Claro, conozco un montón de gente, trabajé con un montón de gente, me estoy dando cuenta que trabajé, claro, porque trabajé por tantas áreas que conozco mucha gente de compartir trabajo. Y me decían, pero claro, siempre era nuevo yo y tenía... Claro. Dentro del ministerio vos podías moverte Sí, en grupos yo de trabajo. pedía, bueno, mirá, me gustaría, lanzó un programa nuevo. Bueno, mirá, una vez se lanzó un programa para trabajar con comunidades aborígenes en Salta, Jujuy. Y a mí me interesaba, digamos, el trabajo social tiene esa particularidad. Por ejemplo, si yo te hago una diferenciación con el sociólogo o el antropólogo, digamos, trabaja más en el plano de las ideas, en el plano teórico, y no tanto en la intervención. Nosotros es una profesión interventiva, ¿sabes? Tenemos que intervenir sobre los problemas sociales y para eso tenemos una matrícula. Entonces, poder trabajar en lo empírico, en la intervención y poder llevar permanentemente eso al plano de las ideas es como hacer un trabajo de investigación de tu vida, porque es una investigación-acción participativa, ¿no? Participás, pensás, intervenís, y ese juego a mí me resulta súper interesante. De hecho, cuando hablo con alguien de otra disciplina, me dice, no, yo ahora voy a salir a hacer trabajo de campo, voy a hacer 6 visitas al predio tal porque estoy... Y yo me cago de risa, porque yo capaz que estoy 4 años metido en un barrio para escribir algo, y el trabajo de campo es mi trabajo. No es un trabajo de campo. Teórico de No, práctico es. y nos nutrimos de un montón de cuestiones que si no estás ahí, no estás trabajando, no, vos venís de afuera a hacer un trabajo de campo, sí, está todo muy lindo, pero hay muchas cosas que no las vas a conocer. Y nosotros tenemos acceso a un montón de cuestiones de trabajar, entonces podés pensar la intervención a través de lo teórico de una manera bastante bien lograda. Y eso es lo que a mí me interesa y me seduce del trabajo social. Y que decías que eras muy inquieto y que tenés como siempre ahí, tenés ahora una vista de a dónde Sí. querés. Ya Sí. tenés tu Sí, próximo... tengo. ¿Nunca te encuentras sin planes? No. Jamás. Bueno, ahora tengo un lindo desafío por delante. Voy a trabajar en la guardia de un hospital. Digamos, también me parece algo interesante, ¿no? La guardia como espacio de trabajo, donde se trabaja desde la urgencia y de la emergencia. Entonces, bueno, eso también me despierta como bastante interés en ver cómo
¿qué es lo que pasa? Porque yo voy a trabajar en un equipo de salud mental, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos equipos de salud mental en la guardia de un hospital de Cava? Bueno, eso Algo que no hayas hecho nunca. No hice nunca. Y también estoy pensando una línea, ahora se está implementando el nuevo código procesal penal en todo el país, y también me seduce mucho porque se cambia de un esquema, al cambiar el código procesal, hay un nuevo modelo de trabajo, digamos, un modelo acusatorio que le llaman, Sí. y adversarial. Entonces eso también me seduce mucho, integrar un equipo interdisciplinario en justicia para trabajar en estas cuestiones. Y también estamos ahí como, bueno, concursé para el Ministerio Público de la Defensa y estoy ahí como en una situación de posible ingreso. Entonces son dos cuestiones que me gustan, que sería la justicia en estos nuevos equipos con este nuevo código, y en salud en guardia. Digamos, como son dos cuestiones que ahora me estoy proponiendo indagar. Espectacular, espectacular. Gracias, Edito. ¿Pasaste bien? Espectacular. Sí, fue menos de... Sí, no, tranqui, sí, Pasó. te conozco aparte hace mucho, así que... No sé si es bueno o malo. No, es bueno, es muy bueno. Gracias, Edito. No, gracias a vos. ¿Está, Rob? Muy bien. Sí.